¿Podemos nomás? Cuando uno ve el libro de Ruth, mientras usted va abriendo el capítulo número 1 de Ruth, en el libro de Ruth, Antiguo Testamento, un hecho que ocurrió en el tiempo de los jueces, allí hay algunos personajes que entran en esta historia maravillosa. Uno es Elimelec, la otra es su esposa, Noemí. Ellos tienen 2 hijos, Malón y Kelión. Uno se casa con Orfa y otro se casa con Ruth. Fallece Elimelec, el marido de Noemí. Fallecen los 2 hijos de ellos. Y comienza esta historia, y la leo desde el capítulo 1, verso 6, y dice: entonces se levantó, habla de Noemí con sus 2 nueras, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Había hambre en la tierra. Esta mujer había perdido a su marido, había perdido a sus 2 hijos. En la antigüedad, el marido era el sostén de la casa. No es como ocurre ahora, mujeres independientes. No, el marido era el sostén de la casa, y cuando el marido moría, la mujer se complicaba mucho. Quien podía sostener a sus hijos, a Noemí eran sus 2 hijos, pero también mueren sus 2 hijos. Y escucha esta mujer que en los campos de Moab Jehová los había visitado y había pan. Salió pues, dice, del lugar donde había estado, y con ellas sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y conceda a Jehová que halléis descanso, cada uno en la casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos. Porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete
tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Una historia maravillosa, tremenda. Lo primero que quiero resaltar es que Noemí, muchas enseñanzas deja el libro de Ruth. Una es que Noemí escucha que Dios había bendecido otro lugar con pan y decide volver a su tierra. Decide. Dios había visitado aquel lugar y lo había prosperado. Hay personajes que luego intervienen. Uno es Booz y el otro es Obed, que algo voy a mencionar sobre ellos. Pero Dios había enviado su prosperidad sobre la tierra y Noemí decide volver. Había hambre en la tierra. Es interesante porque estoy convencido que la prosperidad de ese tipo, cuando Dios comienza a hacer florecer la tierra, tiene muchas veces relación con la búsqueda de Dios. El hombre se puede matar, de hecho el hombre se mata, desmaleza, hace desastres, echa glifosato por todos lados. Sin embargo, sería mucho más sencillo si el hombre buscara a Dios. Por eso cuando se habla de los gobiernos y hay a veces disputas por partidos políticos en medio de una nación y aún entre hermanos hay peleas, no fulano, no mengano, no el otro. Uno debería ver quién de ellos propone buscar a Dios y se van a dar cuenta que no deberíamos pelear jamás, ni tendría que haber ninguna discusión, porque ninguno propone buscar a Dios. Al contrario, uno propone legalizar el aborto, la marihuana y tantas cosas más que están tan lejos de las verdades bíblicas. Por lo tanto, el día que encontremos a alguien que diga, hermanos, la nación tendría que buscar a Dios, esa en realidad es la verdadera sanidad que necesita una nación. Días pasados hablaba con una persona que no es aún del Señor. Y en un momento yo la llevo a esto y le digo, yo le decía que no veía soluciones a lo que viven muchas naciones, entre ellos las nuestras. Y él me dice, bueno, ¿qué harías vos si fueses presidente? Bueno, le digo, creo que lo primero que haría, me pondría en la banda presidencial, juraría sobre las Escrituras y a continuación me arrodillaría delante de toda la nación y le diría que me estoy arrodillando delante de Dios. Pero lo primero que haría es decirle de rodillas, miren, hermanos, amigos, vecinos, conciudadanos, de la única manera que esto se soluciona es que todos nos volvamos a Dios. Y me quedaría de rodillas. Es la única manera, no hay otra.
Pero estamos lejos de eso. Sin embargo, volviendo al tema que estoy leyendo, la tierra comienza a prosperar y dice, Dios visita la tierra y comienza a haber pan. Y ahí va Noemí con sus 2 nueras. Va camino para aquel lugar, pero Noemí le dice la verdad a sus 2 nueras. Miren, no tengo más hijos y si tuviese hijos ustedes no podrían esperar, no tengo ganas de tener marido, sería una cuestión ilógica. Y las nueras le dijeron, nos quedamos con vos. Nos quedamos con vos. Y las vuelve a hablar con ellas, Noemí, y les dicen, vuélvanse. Una de ellas, Orfa, la abraza, la besa y se va a la casa de su familia. Pero es interesante porque Ruth se quedó y Noemí la vuelve a persuadir y le dice, hacé como hizo Orfa, volvete a tu familia, a tus costumbres, a tus dioses. Y Ruth toma una contestación y una determinación donde le dice, tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios. Y parece que lo hizo desde lo profundo del corazón. Porque Noemí antes le había dicho una frase que está puesta allí en las Escrituras. Y la frase que Noemí le había dicho era, Jehová ha salido contra mí. Jehová ha salido contra mí. Se murió mi marido, se murieron mis 2 hijos, quedé desahuciada, mis hijos no tuvieron hijos con ustedes. Jehová ha salido contra mí. Saben, muchas veces hay hermanos que creen que Dios ha salido contra ellos. Muchos. Hoy, sin ir más lejos, una persona en una situación X me dijo, Dios no ha hecho justicia conmigo. Yo contesté, no voy a defender a Dios porque Dios no necesita que yo lo defienda. Dios no había salido contra Noemí. A Dios no se le escapa detalle. Algunos llegan a pensar que Dios no los ama, que Dios no los quiere. Algunos llegan a pensar que Dios los odia. Es tremendo. Es difícil. Pero cuando te pase esto por la cabeza, Dios ha salido contra mí. Siempre acuérdense de aquella linda y preciosa, profunda definición de Job cuando él dijo, ¿qué no aceptaremos de Dios aún estas cosas? Solo lo bueno vamos a aceptar de Dios. Qué definición exquisita. Pero Noemí ahora había sentido que Dios la había abandonado. Y en ese plan de Dios, en esa soberanía perfecta de Dios, Dios es soberano,
Noemí había tomado en el aire lo que estaba pasando. Y lejos de tener la misma actitud de Orfa, ella le dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres yo iré, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y esta última parte es la que nos tiene que dejar otra enseñanza. Noemí la vio resuelta a que no la iba a abandonar y no le insistió más. Y es acá donde Dios tiene que ver en nosotros que estamos resueltos a no dejarle. Hubo un hombre de Dios, pero cuando yo diga el nombre, claro, ese hombre era un peso pesado. Eliseo hizo esto con Elías. Quédate acá. Eliseo dijo: no te voy a dejar. Quédate acá, le dijo en la otra ciudad. No te voy a dejar. Vive Jehová que no te voy a dejar. Era un chicle. Elías sabía que Eliseo no lo iba a dejar. Y ahora Noemí, que se sentía totalmente devastada, se dio cuenta que la persona que había quedado con ella estaba resuelta, porque había dicho: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde vos mueras voy a morir yo, y solo la muerte podrá separarnos. Y como la vio tan resuelta, esa frase es maravillosa. Que Dios pueda ver en nosotros. Lo vi tan resuelto que no le insistí más. La historia sigue porque es maravillosa. Va a los campos y cuando llega a los campos se entera Booz, B larga, O, Z, que pregunta y dice: ¿quién es esa joven que está allí? Era Ruth. Es la parienta de tu parienta. Noemí, bueno, es la nuera. Y Booz sabía que había muerto el marido de Noemí, que habían muerto sus 2 hijos. Y ya estaba ese espíritu en el campo. Miren qué precioso cuando dice que Dios había visitado con pan ese lugar. El pan habla de la presencia de Dios, tipifica la presencia de Dios. Y ya los del campo le habían dicho a Ruth: recoge lo que quieras, podés recoger. Pero cuando Booz se entera quién era, da orden más expresa y dice al resto de los hombres: ninguno la moleste. Y la llama a ella y le dice: he sabido lo que hiciste con tu suegra, por lo tanto podés recoger lo que quieras. Otra enseñanza: siempre que hagamos misericordia sobre alguien, vamos a recibir misericordia. Siempre. Siempre. Y vos deja esta orden. Y Ruth se lo agradece. Y quedan todos impresionados. Cuando uno sigue leyendo el capítulo 3, 4,
de Ruth. Ve lo que ocurre allí. Luego, porque tiene otro acto de misericordia, Ruth, y Booz se enamora de Ruth, que es Ruth la moabita. Booz era judío. Y tienen un hijo. Y ese hijo es Obed, que es Obed Edom. Y Obed tiene luego, siguiendo en esa genealogía, a Isaí. ¿Y quién era Isaí? El papá de David. En esa genealogía de lo que fue luego el nacimiento de Jesús, además de haber una prostituta, hubo una prostituta en esa genealogía. ¿Lo sabías? No, ¿sí? Una prostituta. También había una moabita, Ruth la moabita. Lo que es la fidelidad de Dios y cómo se puede malinterpretar lo que Noemí había interpretado como un castigo de Dios, porque luego era tal el lazo entre Noemí y Ruth, que cuando Ruth tiene un hijo con Booz, la halla, quien la cuidaba, quien cuidaba a Obed fue Noemí. Aquella mujer que había creído que había quedado totalmente sola, desguarnecida y abandonada por Dios. Una historia que termina, tiene un final precioso, pero que luego de Obed, cuando uno ve Obed, los hijos que tuvo Obed fueron tremendos, porque uno tiene que leer solo la historia. E Isaí, que luego tiene a su hijo, a David, el que luego fue el rey David, el dulce cantor de Israel. No te sientas abandonado. Si por algún momento pasó un flash por tu cabeza que Dios te abandonó, que Dios no te ama, que estás desamparado, que estás desamparada, lejos esté de ese pensamiento, porque Dios tiene pensamientos de bien sobre sus hijos. Aun cuando todos nos vamos a ir de esta tierra, y unos de una manera y otros de otra, me puedo ir por un accidente, me puedo ir por una enfermedad, me puedo ir por vejez, me puedo ir por lo que sea, pero no tengan duda jamás que Dios tiene pensamientos de bien en todo lo que nos ocurre alrededor. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y procuremos, terminando ahora, procuremos casi como comencé, cuando Dios visita a la iglesia y hay pan, procuremos ese pan. Tiene que haber una búsqueda de Dios tan profunda en nuestro corazón que cada vez que nosotros nos congregamos encontramos pan del cielo, que es lo que los alimenta. Es ese encuentro con Él, es esa búsqueda de Él. Así como Ruth estaba en el campo y recogía ese alimento, que nosotros podamos recoger este alimento todos los días de nuestra vida, que es la misma presencia de Dios. Amén. Hay abundancia en la casa del Padre. Había una canción muy vieja que decía:
hay abundancia en la casa del Padre, ya no hay dolor. Y seguía la letra, que no me acuerdo, pero hay abundancia en la casa del Padre. Amén. Ya no digas que Él te abandonó, ya no digas que Él te dejó, ya no digas que Él te descuidó. Tal vez tenés que recorrer el campo y allí hay alimento para tu vida. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.